Muy buenos días. Hoy nos toca mirar el capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice a la iglesia en Pérgamo el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y en los pasajes paralelos tenemos la lectura de Números, capítulo 22, versículo 24, donde dice: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Una apasionante historia en el Antiguo Testamento. En el siguiente capítulo vemos cómo Balaam es obligado a bendecir al pueblo de Israel. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y de los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Luego, un poco más adelante, dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y este versículo 21 es maravilloso. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Una extraordinaria bendición pronunciada para el pueblo de Israel por un hombre que, en su afán de obtener ganancias materiales, habría, luego de aconsejar a Balac la forma en que podía llevar al pueblo de Israel a recibir disciplina de parte de Dios en lugar de bendición. Y esto es precisamente lo que hoy en nuestra carta a Pérgamo el Señor describe. Dice: aquí viene el reproche, nuestro comentario. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Balac fue un rey temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país. Este rey amalecita contrató a Balaán para maldecirlos. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta de dinero cambió de parecer. Más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran ídolos. Así que este Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezos frente a los israelitas para hacerlos comer alimentos ofrecidos a un ídolo y a cometer fornicación, dice el Señor aquí.
Nos enteramos entonces por inferencia que después del triple fracaso de Balaam en maldecir a los israelitas, los atrajo a cometer adulterio con mujeres madianitas, a comer carne ofrecida a ídolos y a adorar a dioses paganos, como hemos visto en especial en Números 31:16 en el contexto desde el capítulo 25. Las enseñanzas de Balaam no eran tanto doctrina como práctica. Caer en inmoralidad sexual con mujeres moabitas, comer alimentos sacrificados a ídolos y el culto a esos mismos ídolos. De hecho, se menciona luego en el Salmo 106 y el versículo 28. Voy a buscarlo aquí en un momentito porque son referencias que a veces no tenemos muy en cuenta. Salmo 106, versículo 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Este fue el tropiezo que Balac, siguiendo el consejo de Balaam, puso ante el pueblo de Israel para hacerlo caer en pecado. Se invitó a los israelitas a participar en los ritos de fertilidad del pueblo moabita, cuyas mujeres sedujeron a los hombres israelitas para que realizaran actos sexualmente inmorales. Esta piedra de tropiezo se parecía a la trampa que se solía utilizar para cazar aves. Tenía una varilla movible, de manera que cuando el ave la tocaba, se disparaba la trampa, de manera que quedaba atrapada y moría. Y esta piedra de tropiezo trajo muerte a los israelitas. Se desató una plaga que mató a unos 24,000 personas, que luego el apóstol Pablo lo habrá de recordar escribiendo a los Corintios en el capítulo 10 y el versículo 8. Así que aquí en Pérgamo, quienes seguían las enseñanzas de Balaam constituían una trampa para los seguidores de Cristo, para que buscaran su seguridad personal mediante la participación en la práctica de quienes se reunían para rendir culto al emperador. Primero sugerían que era perfectamente aceptable que los cristianos comieran carne que se sabía que había sido sacrificada a los ídolos. Los creyentes sabían que no debían preguntar por el origen de la carne que se vendía en el mercado. Ya Pablo lo había dicho en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, pero que su conciencia no debía permitirles participar en fiestas dedicadas a un ídolo si la carne se consumía en una de las salas del templo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 al 22. Luego los nicolaitas sugerían que los cristianos realizaran actos sexuales inmorales. Sin embargo, los cristianos sabían que la ley de Dios les prohibía establecer relaciones sexuales extramatrimoniales. Estaban muy al tanto de las numerosas prostitutas en los recintos del templo, que los seducían con pretextos religiosos. Y finalmente, los seguidores de Balaam los instaban a sacrificar animales en el culto a César. Este sacrificio, decían, solo implicaba quemar una parte insignificante del animal y dejar el resto para fiestas que podían disfrutar los cristianos con su familia y sus amigos. Así que, de nuevo, los seguidores de Cristo sabían que no podían adorar tanto a Cristo como al César. No podían hacerlo. Ténganse en cuenta que no dice el Señor aquí: tengo unas pequeñas cosas contra ti. El Señor dice pocas cosas, que no es lo mismo. Unas pocas cosas, si son graves, pueden ser fatales. ¿Qué cosas eran esas? Bueno, Cristo reprendió a la iglesia por tolerar a quienes como Balaam apartan a su pueblo de Dios,
Por lo visto, algunos de la iglesia toleraban a quienes enseñaban o practicaban lo que Cristo había rechazado. El acomodarse puede definirse como mezclar cualidades de dos cosas diferentes o una concesión de principios. Debemos comunicar y ayudar a las personas tanto como podamos, pero debemos rechazar toda lealtad, compañerismo o participación que nos pudiera conducir a prácticas inmorales. Es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, pero no hay lugar para la herejía y la inmoralidad. No basta tener la verdad si no andamos en la verdad. Y esta no puede ser acomodada al mundo que nos rodea, porque simplemente deja de ser la verdad. Así que están también los que de igual modo siguen la enseñanza de los nicolaitas, dice el Señor en el verso 15. También los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que aquí menciona que los habitantes de Pérgamo, que practicaban los pecados de idolatría e inmoralidad sexual, eran parecidos a los nicolaitas que los defendían. Son los mismos los seguidores de Balaán y los nicolaitas, pues debemos ver a Satanás actuando como el gran embustero, porque las intenciones de Balaán y de sus seguidores y de los nicolaitas eran idénticas. Balaán quería derrotar a los israelitas con un estilo engañoso de vida, y los nicolaitas ingresaron a la iglesia con enseñanzas y prácticas engañosas. Además, dice, los que sustentan la enseñanza de Balaán son probablemente los mismos que siguen la enseñanza de los nicolaitas. No sabemos hasta qué punto se extendió la influencia de los nicolaitas en la iglesia, pero sí sabemos que la iglesia era laxa en disciplina. La iglesia permitía que estos antagonistas de la fe cristiana estuvieran en medio de ellos. Por supuesto que esto traía una flojedad, un abandono espiritual en la vida de los creyentes. Y debido a que se tomaban las cosas con liviandad, la iglesia es reprochada y se le llama al arrepentimiento. Los nicolaitas y quienes habían adoptado su enseñanza y prácticas pecaminosas tenían que encontrarse cara a cara con Jesús, quien vendría con la espada del Espíritu, es decir, con la palabra de Dios. Así que es cierto que las circunstancias eran difíciles. Ser testigos de Cristo cuando rehusar tomar parte en las festividades de la sociedad de aquel día, el sentirse aceptado por la sociedad, era algo importante que les presionaba porque no querían perder la recomendación, tener negocios y sufrir marginación social y la pérdida de los empleos. Y esto seguramente para alguno era un tropiezo, como ponemos en nuestro comentario aquí. Pero, ¿qué cosa mejor que entrar a conocer bien las doctrinas y los métodos de estos para vencer a Satanás eficazmente? Jesús avisó a los suyos que no sería algo fácil, pues hay cosas a las que debemos renunciar, a pesar de lo que el mundo pueda pensar. Si el Señor se nos presentara y nos dijera, tengo cosas contra ti, ¿cuál sería nuestra reacción? Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias te doy porque me miras a mí como al pueblo de Israel y no ves nada malo porque me revistes de Cristo. Qué maravillosa es tu gracia. Pero aún así debo andar en la verdad cada día, obedecerte y ser un fiel testigo tuyo, a pesar de que el mundo
rechace esa verdad. Que mi anhelo, mi sincero anhelo, sea agradarte a ti por sobre todas las cosas. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen día.